Mega Noticias con Paco Ramírez. ¡Fuera Rocha! Y sí, la violencia no cede. 8 meses de guerra hoy en Sinaloa y las balas siguen ensangrentando todo el territorio. La pugna entre chapitos y mayos asfixia y estremece a la sociedad. Hoy, 5 días continuos de infierno, balaceras, asesinatos y mensajes amenazantes y las autoridades ausentes, estatales y federales. El gobernador Rocha Moya, ¿qué le digo? Ni se inmuta. Y el secretario Harfuch, ¿dónde anda? Eso es Sinaloa, pero Jalisco es otra piedra en el zapato. Nada se mueve en torno al caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Mientras en Teocaltiche asesinan a una jefa de enfermeras y regidora de Movimiento Ciudadano. México vive una emergencia crónica que lo de menos indigna. Vamos justamente primero allá a Jalisco, en donde, esta historia terrible de lo ocurrido allá con esta enfermera. Ya le decía que asesinaron a Cecilia Rubalcaba, jefa de enfermeras y regidora por Movimiento Ciudadano. El crimen ocurrió esta madrugada al interior del hospital comunitario. 5 sujetos encapuchados y armados llegaron hasta el área de enfermería, en donde dispararon directo a la mujer. Su asesinato eleva a 9 el número de servidores públicos asesinados en lo que va del año. El gobernador Pablo Lemus informó que las investigaciones están en curso para dar con los responsables. Vámonos ahora al tema Sinaloa. 8 meses hoy de guerra y aquí los datos duros. Si algo se ha demostrado durante los últimos 8 meses en Sinaloa, es la triste realidad detrás de la declaración del general Francisco Jesús Liana Ojeda el pasado 16 de septiembre. La ola de violencia en Sinaloa terminará cuando los grupos del crimen organizado lo decidan. Es posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Desde el 9 de septiembre de 2024, la vida ha cambiado en Culiacán. La crisis de inseguridad que enfrenta el estado se ha ensañado principalmente en la capital sinaloense, colocándola como la segunda ciudad más insegura de México. La violencia ha dejado alrededor de 1,270 muertos, 1,666 desaparecidos, más de 4,600 vehículos robados e incontables daños en la vida social y emocional de la ciudadanía. Desde el pasado mes de septiembre, la cifra mensual de homicidios ha rondado en más de 120 casos al mes. En promedio, 5 personas son asesinadas cada día en el estado. Más allá de las cifras, el conflicto entre grupos delincuenciales ha arrebatado la vida de niños, niñas, policías, militares, políticos, jóvenes, adultos mayores, médicos y más, pérdidas que opacan por mucho los resultados de los operativos de seguridad. En cuanto al combate a la violencia, la implementación de la estrategia, son 1,190 personas detenidas, 1,765 armas de fuego aseguradas, como también se han asegurado otro tipo de instrumentos. Las autoridades han anunciado en incontables ocasiones el reforzamiento de la estrategia de seguridad. Sin embargo, hasta el momento el único cambio perceptible y destacable es la salida del secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y la llegada del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Óscar Rentería Chazarino, quien se ha mantenido completamente alejado del ojo público. El impacto económico de esta crisis ha sido palpable. Se estima que alrededor de 1,000 negocios han cerrado tan solo en Culiacán, mientras zonas turísticas como el Tata y Mala han estado en la cuerda floja durante 8 meses. Actualmente, alrededor de 8 centros de salud, ubicados en comunidades rurales del estado, se mantienen cerrados por encontrarse en zonas de alta incidencia de violencia. La asistencia en escuelas se ha mantenido durante semanas en un 70 y 80%. Sin embargo, los hechos violentos en los últimos días han bajado la asistencia hasta el 55% en las escuelas públicas del estado. En la última semana, la violencia no solo no se ha contenido, sino que se ha extendido a la zona norte de Sinaloa, la cual se había mantenido relativamente tranquila, sumando más municipios al mapa de inseguridad en el estado. Para Mega Noticias, Fernanda Rivera.
Ya le digo, esta pugna en lo que antes se constituía el cártel de Sinaloa avasalla a todo el estado. En Tierra Blanca, en Culiacán, encuentran el cuerpo de la activista María Dolores Patiño Moreno, quien había sido levantada de su casa esta mañana. Así lo confirmaron activistas del colectivo Sabuesos Guerreras, que reportaron que se encontró con una bolsa de plástico en la cabeza. Lamentable situación. Y por ello establecemos comunicación con Oswaldo Villaseñor, analista político y buen amigo de Mega Noticias. Oswaldo, muy buenas noches. Y caray, hoy se cumplen ya 8 meses, largos meses de guerra y confrontación entre chapitos y mayos, y parece ser que no pasa nada, pero además se recrudece la inseguridad y la violencia. Muy buenas noches, don Paco. Efectivamente, se cumplen 8 meses ya de esta guerra intestina entre dos facciones del narcotráfico, los chapitos y los mayitos, o los mayitos y los chapitos, como lo quieran enumerar en ese orden, y que ha dejado no solamente las cifras que dio a conocer recientemente, más de 1.300 personas asesinadas, más de casi 4.000 personas desaparecidas, arriba de 4.000 robos de vehículos, sino que creo que a estas alturas ya está provocando, digamos, un parteaguas. ¿Por qué? Porque la gente se empieza ya a hartar y la gente empieza a protestar por las circunstancias en las que está viviendo tras 8 meses de guerra, y de ver a un gobierno que no está respondiendo a las expectativas ni cumpliendo con un compromiso constitucional que tiene de salvaguardar la seguridad de todos los sinaloenses. Apenas hace un par de días hubo un evento que fue muy comentado porque fue un evento de cultura, los 50 años de la fundación del ISIC, del Instituto Sinaloense de la Cultura, y ahí la secretaria de Educación Pública y Cultura evocó el nombre del gobernador Rubén Rocha y la gente empezó a usarlo. Ya ese tipo de cansancio se empieza a ver, pero también el sector empresarial, don Paco, se empieza a ver, y sobre todo porque está a punto de colapsar. No solamente el caso de Culiacán, donde se han cerrado más de 1,000 empresas, donde se han perdido más de 27,000 empleos, sino también el caso de Mazatlán. Hoy algunos inversionistas de Mazatlán nos hablaban y nos exponían que en Mazatlán se está viviendo una circunstancia muy crítica, caótica. ¿Por qué? Porque Mazatlán se le llegó a considerar el pequeño Dubái por el tipo de inversión que se estaba haciendo. Más de 180 torres, más de 50,000 millones de pesos que se empezaron a invertir en los últimos 3 años, y la gran mayoría se encuentra paralizada. Y hoy se denuncia un fraude ya de precisamente ese tipo de empresas, donde la gente empezó a comprar los inmuebles, los condominios, pero pues no se terminaron, y hoy la gente reclama, y eso provoca más desconfianza. ¿Y qué implica? Que los que están apenas en proceso de construcción, pues a lo mejor ya no pueden seguir vendiendo esos inmuebles, ¿no? Entonces creo que hay un punto ahorita de inflexión. ¿Por qué? Porque está a punto de tronar la economía, no solamente la de Culiacán, sino también la de otro importante destino, como es el destino turístico de Mazatlán. Así, y por ende de todo el estado. Oswaldo, a ver, llevamos 5 días, bueno, digo llevamos porque somos parte de este país, llevamos 5 días continuos de balaceras, asesinatos, mensajes amenazantes allá en todo el territorio. Usted acabas de hablar de Culiacán y de Mazatlán, yo te agregaría Mocorito, Guamúchil, Angostura, el municipio mismo de Sinaloa, Badiraguato, Nabolato. En todos lados se cuecen habas y pareciera que la autoridad no existe. Hay una ausencia de gobierno, evidentemente, don Paco, que hemos señalado y que la propia sociedad ha empezado a señalar. Esa ausencia no solamente se manifiesta en que no responde a las demandas de la gente para poder salir adelante de esta crisis que provoca la inseguridad, la económica, la social, la política, los asesinatos de niños que son muy lamentables, etcétera, ¿no? Pero esa ausencia de gobierno es precisamente lo que ha provocado que primeramente hubiera una ausencia de los partidos de oposición, una ausencia también de la sociedad por miedo, por temor. Pero esto es lo que digo ahorita, hay un punto de inflexión. Pareciera que se empieza a romper ese miedo de la sociedad y empieza a expresar precisamente
su inconformidad, su indignación con un gobierno que no está respondiendo a las expectativas, ni es un gobierno que es, digamos, congruente y un gobierno que está cercano a la gente para atender las demandas que le están planteando. Oye, Osvaldo, la destrucción, la desaparición, así lo marco yo, del cártel de Sinaloa ha generado toda esta hecatombe allá en Sinaloa. Bueno, todo esto nace precisamente con esta división que se da al interior del cártel de Sinaloa, el conflicto entre el Mayo Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán. Pero yo creo que a estas alturas, después de 8 meses, después de toda una destrucción de la vida social, política y económica de Sinaloa, creo que el propio gobierno ya empieza a ser víctima también de esta delincuencia. ¿Y por qué digo el gobierno? Bueno, porque las actividades productivas están por los suelos y eso origina que también el gobierno tenga carencia de recursos económicos, que la gente no esté pagando impuestos, que la gente no esté invirtiendo. Y creo que ese punto de inflexión del que hablo, estamos a punto de verlo. ¿Qué va a suceder? No sabemos si el gobierno va a dejar que los grupos se terminen entre sí o va a tomar partido. Lo que sí es cierto es que la gente empieza a observar algo que usted dijo, don Paco. Van 5 días que se ha recrudecido la guerra, pero en casi 8 meses un grupo no pudo entrar a ciertos sectores de la ciudad de Culiacán, no pudo entrar a municipios que estaban controlados por otro grupo, y de la noche a la mañana, de lunes para acá, estamos viendo que los grupos están en todas partes, en una franca guerra en todas partes, y el gobierno ha sido observador, como que dejó de lado el blindaje que tenía para ciertas zonas, ¿no? ¿Quién gana, Osvaldo? Pues yo no creo que vaya a ganar alguien, ¿no? Porque ni la sociedad estamos perdiendo, que es lo que nos debería interesar, si vamos a ganar o vamos a perder. De hablar de un pronóstico de un grupo, de una facción, pues yo creo que nadie se atrevería a hacerlo. En primer lugar, ¿por qué? Porque ya no sabemos quiénes son unos y quiénes son otros. Lo decíamos en otra intervención que tuvimos con usted, de que de repente decían, este era compadre de uno, pero trabajaba para el otro. Bueno, ya recordemos que todos eran un todo y de repente, pues estos se dividieron y unos agarraron por un lado, otros para otro. Lo que sí es cierto es que ninguno de los dos cárteles, o en este caso, perdón, de las facciones del cártel, va a salir bien librado. Ha tenido muchas pérdidas, pero el gran perdedor, sin lugar a dudas, va a ser la sociedad sinaloense, quien ha visto cómo la economía del Estado, que ha visto cómo la convivencia social se ha perdido también. Pero también ha dejado algo al descubierto, que pareciera que cuando nos decían que éramos más los buenos que los malos, pues pareciera que no es cierto. Y eso se explica cómo en el silencio que durante 8 meses han guardado muchos empresarios, muchos activistas sociales, muchos líderes opositores, mucha gente del gobierno, que todos han permanecido, pues pareciera que apáticos, pero no están apáticos, están nada más observando y sin capacidad de hacer o decir algo. Caray, empezando por el gobernador Rocha Moya. Osvaldo Villaseñor, como siempre, agradecido este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Paco. Habrá que estar pendientes. En palabras de